¿Alguna vez te has planteado por qué la existencia parece ser una interminable cadena de aflicciones y desencantos? Arthur Schopenhauer consideraba que todo esto era ineludible. La vida es un tormento, y después llega la muerte. ¿Y si estaba en lo correcto? ¿Y si tu anhelo de felicidad no es más que un cruel espejismo? Puedes negarlo, pero la realidad es que tus creencias sobre la existencia podrían estar desmoronándose. Si sientes que estás listo para enfrentar esto, quédate conmigo los próximos minutos. Imagina a un hombre caminando por las calles junto a su leal caniche, observando el mundo con una mirada cargada de pesadumbre, casi melancólica. Ese era Arthur Schopenhauer, uno de los pensadores más polémicos y cautivadores que han existido. Mientras paseaba, veía el mundo no como un lugar lleno de encanto y equilibrio, sino como un escenario de dolor interminable. Para él, desde el instante en que nacemos, somos arrojados a una lucha constante por sobrevivir, sin haber solicitado siquiera estar aquí. Al contemplar un simple pájaro devorando un gusano, Schopenhauer reflexionaba sobre cómo el tormento del gusano siendo desgarrado vivo era enormemente más intenso que el disfrute del pájaro al saciar su hambre. Este tipo de pensamiento solo reforzaba su convicción de que el sufrimiento es una fuerza predominante en la vida, superando ampliamente cualquier gozo o alegría que podamos experimentar. Schopenhauer, en su profunda meditación, llegó a una conclusión extrema. Tal vez el mundo sería un lugar mejor si no existiera la vida, si la tierra fuese tan desolada como la superficie de la luna. No se hacía ilusiones sobre lo sombría que era su perspectiva, pero para él, la filosofía no se trataba de inventar cuentos de fantasía, sino de enfrentar la realidad en su forma más cruda y desnuda. La existencia en su núcleo está marcada por una insatisfacción perpetua, donde los instantes de placer son breves e insignificantes frente a la vastedad del dolor, la frustración y las pérdidas que nos acompañan. ¿Y cuál es el origen de todo este sufrimiento? Para Schopenhauer, la raíz de todo yace en una fuerza invisible e insaciable que nos rige a todos, la voluntad de vivir. Esta voluntad nos impulsa constantemente, generando deseos interminables y condenándonos a una búsqueda perpetua de algo que nunca se alcanzará del todo. Por eso su filosofía es a menudo descrita como pesimista o lúgubre, aunque surge de un análisis sincero y profundo de la realidad, y no de un afán por impresionar o desalentar. A pesar de su vida aislada y de los numerosos conflictos que enfrentó, Schopenhauer dejó un legado que sigue teniendo eco hasta nuestros días. Influyó en titanes del pensamiento como Nietzsche y Freud, y sus escritos continúan fascinando a lectores de todo el planeta. Tal vez, de manera irónica, el atractivo de su filosofía reside en que no intenta disimular ni suavizar los aspectos más arduos de la existencia. En lugar de eso, nos anima a afrontar directamente aquello que normalmente preferimos ignorar. En este video exploraremos el universo de Arthur Schopenhauer, profundizando en su trayectoria, sus conceptos y por qué consideraba que la vida es tan despiadada. Schopenhauer nació en 1788 en Danzig, una ciudad que hoy conocemos como Gdansk, en Polonia. Proveniente de una familia acomodada de comerciantes, perdió a su padre siendo joven y tuvo una relación problemática con su madre, Johanna, quien no era precisamente fácil de tratar. Ambiciosa y preocupada por la apariencia social, Johanna deseaba que Arthur siguiera una carrera en el comercio. Sin embargo, él era un alma libre, un pensador introspectivo que no encajaba en ese esquema. Esta tensión con su madre y el entorno que lo rodeaba configuraron la visión del mundo de Schopenhauer, dando origen a una filosofía que, aunque incómoda, aún nos desafía a meditar sobre el significado de la vida. Prepárate para adentrarte en la mente de uno de los filósofos más desafiantes de todos los tiempos. Schopenhauer fue un auténtico explorador de ideas. Entre los temas que despertaban su interés destacaban las filosofías orientales, como el budismo y el hinduismo, en particular textos clásicos como los Upanishads y el Bhagavad Gita. Su aprecio por estas tradiciones era algo inusual en la Europa de su época, donde el enfoque predominante estaba en la filosofía occidental. Además, también recibió una profunda influencia de las ideas de Platón, Aristóteles y Spinoza. Durante sus años de formación en las universidades de Gotinga y Berlín, se sumergió en las obras de Kant que influirían profundamente en su percepción del mundo. Fue en esta travesía intelectual donde dio forma a su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1818. Este libro se convirtió en la base de todo su sistema filosófico y presentó al mundo una idea central. La realidad está impulsada por una fuerza irracional y ciega que él denominó voluntad.
Esta fuerza sería el motor detrás del comportamiento de todos los seres vivos, llevándolos a buscar de manera incesante satisfacer sus necesidades, un ciclo que, según él, conducía inevitablemente al sufrimiento. A pesar de la originalidad y profundidad de sus conceptos, Schopenhauer no recibió el reconocimiento que merecía en vida. Su visión pesimista contrastaba con las corrientes filosóficas predominantes de su tiempo, lo que lo relegó al margen del panorama intelectual. Sin embargo, años después, grandes pensadores como Nietzsche, Wagner, Tolstoy, Freud y Einstein encontrarían inspiración en sus ideas, consolidando su legado. Además de su obra principal, Schopenhauer dejó otros escritos destacados. En Ensayos y aforismos, Parerga und Paralipomena, exploró diversos temas de manera accesible, incluyendo recopilaciones como estudios sobre el pesimismo y la sabiduría de la vida. Por otro lado, en El arte de tener razón, nos brindó un auténtico manual sobre cómo ganar discusiones con destreza. Otros trabajos, como sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente y sobre la libertad de la voluntad, abordan cuestiones fundamentales de la existencia, mientras que Fundamentación de la moral profundiza en la ética y la filosofía moral. Sus ideas continúan siendo objeto de análisis y debate hasta nuestros días. Pero, ¿qué motivaba a Schopenhauer a indagar tanto? Buscaba desentrañar la fuerza oculta detrás de todo. ¿Qué hace que una roca sea roca? ¿Qué provoca que una estrella resplandezca? ¿Qué impulsa a los seres humanos? En su interminable búsqueda de anhelos y metas, la respuesta que Schopenhauer encontró fue la voluntad de vivir, o simplemente voluntad, una fuerza irracional e inconsciente que impregna todos los aspectos de la existencia. Para él, la voluntad no era un concepto abstracto, sino una energía universal que sostenía tanto el mundo inerte como los seres vivos. Desde la dureza de una roca hasta los instintos de supervivencia y reproducción en los humanos, todo estaba impulsado por esta fuerza esencial. Sin embargo, a diferencia de lo que podemos comprender o controlar mediante la razón, la voluntad actúa de manera autónoma, fuera del alcance de nuestra lógica. Esta fuerza es responsable de nuestros deseos más primitivos y también de los más sofisticados, como la búsqueda de prestigio, ambición e incluso el instinto de conservación. Pero al mismo tiempo es ella quien nos atrapa en un ciclo interminable de deseos e insatisfacción, reforzando la visión de Schopenhauer sobre el sufrimiento intrínseco a la vida. Con sus ideas, Schopenhauer nos invita a observar la existencia desde una perspectiva distinta. Una perspectiva que, aunque teñida de pesimismo, desvela verdades profundas sobre la naturaleza humana y el cosmos. ¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que realmente nos impulsa desde dentro? Sin que seamos conscientes, existe una fuerza que actúa en las sombras, guiando nuestras decisiones sin pedir nuestro consentimiento. Schopenhauer llamó a esto la voluntad de vivir. Es esta voluntad la que nos lleva a actuar, muchas veces sin que la lógica tenga un papel predominante. Por ejemplo, piensa en el embarazo. Aunque podamos racionalizar el deseo o la necesidad de tener hijos, en el fondo este impulso va mucho más allá de lo lógico. Es casi automático. Los animales, por su parte, no deliberan al respecto. Simplemente obedecen un instinto natural. ¿Qué los impulsa a procrear? Schopenhauer veía en este comportamiento humano y animal una evidencia de cómo somos prisioneros de esa fuerza. Él sostenía que la voluntad de vivir es lo que nos mantiene atrapados, en una existencia repleta de sufrimiento. Para él, la vida está inevitablemente marcada por el dolor y la insatisfacción precisamente debido a esta voluntad. Además, Schopenhauer defendía con convicción que la voluntad y el intelecto son completamente independientes. Aunque muchos filósofos antes que él habían pensado que una dependía de la otra, la innovación de su teoría, según sus propias palabras, residía en separar estas dos fuerzas, rompiendo con las ideas tradicionales que veían a la voluntad como una función del intelecto. Ahora observa a tu alrededor. ¿Qué es lo que realmente percibes? ¿Vemos el mundo tal como es, o simplemente una versión filtrada por nuestros sentidos? Para Schopenhauer, lo que percibimos no es la realidad en sí misma, sino una interpretación moldeada por nuestras facultades cognitivas. Es como si todo pasara por un filtro. Nuestros sentidos, nuestra mente e incluso nuestras vivencias personales configuran lo que vemos. Esto implica que cada persona percibe el mundo de manera distinta, basada en esos filtros. La realidad auténtica o el mundo nouménico, como lo denominaba Schopenhauer, es inalcanzable para nosotros. Lo que podemos experimentar es el mundo fenoménico, la versión de la realidad que nuestra mente construye.
Es como intentar comprender un programa de computadora solo observando la pantalla. Interactúas con lo que ves, pero desconoces las líneas de código que están detrás de todo. ¿Y quién escribe ese código? Según Schopenhauer, es la voluntad de vivir. Ella es la fuerza que impulsa nuestras percepciones y, de alguna manera, distorsiona la realidad al filtrarla a través de nuestros deseos y necesidades. Nuestros anhelos son como lentes que alteran la manera en que percibimos el mundo, y esa voluntad de vivir, aunque invisible, está presente en todo. Es como el fundamento de un sistema que sostiene el universo, pero al que jamás podemos acceder directamente. Solo podemos notar sus manifestaciones. Y seamos sinceros, esas manifestaciones no son nada placenteras. Para Schopenhauer, el mundo está repleto de miseria y dolor, tanto que llegó a considerar que sería preferible si la vida no existiera, como ocurre en la superficie lunar, donde todo es cristalino y estático. Él veía la existencia como un ciclo interminable de sufrimiento e insatisfacción. Nuestros anhelos nunca cesan, y aunque alcancemos lo que deseamos, pronto aparece otro anhelo, otro obstáculo. Para Schopenhauer, el sufrimiento es mucho más profundo y duradero que cualquier placer. Y esto no solo afecta a los individuos, sino a la vida en su conjunto. En su obra Estudios sobre el pesimismo, pinta un panorama bastante desolador de lo que significa existir. Describe cómo la humanidad está atormentada por fuerzas irracionales, tanto internas como externas, enfrentándose continuamente a dolores y adversidades. En última instancia, según Schopenhauer, la vida es como un campo de batalla del que nadie sale completamente indemne. La existencia, impulsada por la voluntad, nos convierte en insaciables perpetuos. Es como estar atrapado en una rueda sin fin, donde cada deseo cumplido da paso a uno nuevo. Compramos la casa de nuestros sueños, pero pronto anhelamos el coche perfecto, la cocina ideal, las vacaciones inolvidables. Y antes de darnos cuenta, ya estamos pensando en reemplazar todo por algo aún mejor. Es un ciclo extenuante de anhelos y frustraciones, donde la satisfacción es solo un breve respiro antes de que emerjan nuevos descontentos. Schopenhauer decía que esos momentos de placer son como destellos fugaces en una extensa noche de sufrimiento. Para él, el placer no era una experiencia realmente positiva, sino la ausencia temporal del dolor, que es en su visión el verdadero elemento esencial y constante de la existencia. Esta perspectiva puede parecer cruda, pero resulta comprensible si pensamos en la fuerza con la que el dolor nos afecta, mientras que el placer casi siempre es más pasajero y superficial. Piensa en el dolor de perder algo o a alguien importante. Es devastador, duradero y nos consume completamente. Compáralo con la breve satisfacción de obtener algo que deseabas. La intensidad es incomparable. Lo mismo sucede con las relaciones. Comienzan con entusiasmo y euforia, pero ese entusiasmo inicial a menudo se transforma en el temor de perder a quien amamos. Después llegan la monotonía, el aburrimiento, y cuando las relaciones terminan, el dolor puede parecer interminable. A pesar de todo, seguimos comprometiéndonos, convencidos por la voluntad de que esta vez será diferente. La voluntad, esa fuerza que nos mueve, es también la mayor ilusión. Nos hace creer que cumplir el próximo deseo nos traerá una felicidad duradera y que los pesares de la vida no son tan profundos. Sin embargo, como señalaba Schopenhauer, la vida está colmada de sufrimientos, enfermedades, pérdidas, traiciones y, de manera inevitable, el paso del tiempo, que nos conduce hacia la vejez y la muerte. Hacía una analogía fascinante entre la juventud y el comienzo de una obra de teatro. Durante la juventud todo parece brillante, lleno de oportunidades. Solo al envejecer nos damos cuenta de lo ilusorio de ese optimismo, al mirar atrás y reconocer cómo las promesas de la vida han entregado mucho menos de lo que imaginábamos. Según él, si dos amigos de juventud se reencontraran en la vejez, el sentimiento predominante sería la desilusión, pues recordarían aquella etapa en la que la vida parecía tan llena de posibilidades y cómo entregó tan poco. Pero Schopenhauer no se limitaba a describir el sufrimiento. También buscaba formas de aliviar esta carga. Una de sus propuestas era el ascetismo, que consistía en renunciar a los placeres y deseos impuestos por la voluntad. No obstante, era consciente de que este enfoque tan radical no era adecuado para todos. Por ello, sugirió algo más accesible: vivir de una manera que minimice el sufrimiento. Para él, la clave estaba en buscar placeres sencillos y alcanzables, aquellos que pudieran disfrutarse sin realizar grandes sacrificios. También consideraba los placeres intelectuales como una alternativa valiosa, ya que son económicos y pueden desarrollarse durante toda la vida, incluso en la vejez.
Otro de sus consejos era liberarse de la constante preocupación por lo que piensen los demás. Buscar aprobación y reconocimiento externos, según él, solo lleva a esfuerzos desproporcionados a cambio de beneficios mínimos. En lugar de ello, Schopenhauer defendía que debíamos centrarnos en lo que realmente nos genera bienestar y serenidad, sin convertirnos en esclavos de deseos que nunca llegan a saciarse. Al final, vivir es un arte que, como cualquier arte, requiere de elecciones sabias y deliberadas. Con su capacidad única para desafiar nuestras certezas, Schopenhauer planteó algo que invita a la reflexión. Casi todo lo que hacemos nace de una pregunta recurrente en nuestra mente: ¿qué pensarán los demás? Y es precisamente esta preocupación excesiva la que se convierte en la fuente de gran parte de nuestras inquietudes y tensiones en la vida. Fue más allá al señalar cómo esta obsesión por la opinión externa alimenta un ego desmesurado, que, a menudo termina herido porque no es lo suficientemente fuerte para afrontar la realidad. Ahora bien, si había algo que el filósofo valoraba por encima de cualquier otra cosa, era la salud. Creía firmemente que nuestra sensación de plenitud estaba profundamente conectada con el cuidado de nuestro cuerpo y mente. Para Schopenhauer, la salud tenía más valor que la fama o la riqueza. Al final, ¿de qué sirve tener abundancia material si constantemente estás enfermo? En su perspectiva, una persona humilde pero saludable tiene muchas más posibilidades de ser feliz que un millonario encadenado a enfermedades. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos tomando decisiones que realmente minimizan nuestro sufrimiento o solo lo empeoran? Aún así, por más elecciones sabias que hagamos, Schopenhauer no suavizaba su visión de la vida. Para él, la existencia es como una montaña rusa descontrolada, donde los sufrimientos inevitablemente eclipsan cualquier momento de alegría. Describía este panorama con su característica ironía sombría. Hoy está mal, mañana estará peor, y así sigue hasta llegar al peor día de todos. Es una visión dura, pero que de alguna forma nos invita a mirar con valentía las adversidades de la vida. Si llegaste hasta aquí, debo decirte algo. No eres una persona común. Eres alguien que tiene el valor de enfrentar las preguntas difíciles, de sumergirse en ideas que muchos prefieren evitar. Y eso ya te coloca en un lugar especial. Es como si estuviéramos sentados bajo un cielo estrellado, con una fogata encendida, compartiendo historias sobre lo que realmente importa en la vida, mientras el mundo exterior parece distante y ajeno a nuestras reflexiones. Puedo imaginarte ahora, tal vez con una mezcla de inquietud y curiosidad, tratando de procesar todo lo que hemos discutido en este video. Y sabes, esto me recuerda a algo que decía Schopenhauer. La sabiduría no está en evitar el sufrimiento, sino en comprenderlo. Tal vez esa sea nuestra verdadera travesía, la búsqueda de entender lo que nos mueve, lo que nos hace humanos. Y si en algún momento de este video sentiste que no estás solo al cuestionar la vida, entonces nuestra conversación ya habrá valido la pena. Gracias por compartir este momento conmigo. Gracias por ser quien eres. Alguien que busca sentido, que no acepta respuestas fáciles y que tiene el coraje de mirarse al espejo, aunque a veces no le guste lo que vea. Seguimos juntos porque en el fondo todos somos viajeros en este camino impredecible que llamamos vida. Hasta nuestra próxima conversación, amigo mío. Y que sigas permitiéndote explorar lo desconocido. Antes de irte, no te pierdas estos 2 videos que seleccioné especialmente para ti. Están llenos de conocimientos profundos y descubrimientos fascinantes que estoy seguro te encantarán. Haz clic en uno de ellos y continúa tu camino de autoconocimiento y búsqueda de sabiduría con los increíbles contenidos que nuestro canal tiene para ofrecerte. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Espero que lo que hemos compartido te haya dejado algo valioso. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal El Lich Filosófico y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Nos vemos en el siguiente video donde seguiremos explorando el fascinante mundo de la filosofía. Hasta pronto.